Tengan buen día a todos y todos. Nos encontramos en la última semana de la fase número 1, la semana 7. En la unidad número 4, electromagnetismo, y el contenido de esta semana es origen del magnetismo. Les recuerdo que ustedes tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que se les facilite el desarrollo de la misma. Tenemos una breve introducción acerca de lo que es el estudio de la magnetita, que es una especie de roca, ¿verdad?, que da origen a lo que son los imanes. Y esto se encuentra en registros de hace muchos años, más que todo en una antigua ciudad griega denominada Magnesia, que abundaban bastante de estas piedras magnetitas. Y ahí están mencionando un poco acerca de las propiedades de las mismas. Nos menciona los imanes tienen ciertas características que se pueden predecir. Entre ellas se pueden mencionar que ejercen fuerza de atracción o de repulsión, y eso hace que se genere lo que se conoce como polos, que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Y eso nosotros lo hemos visto desde pequeños cuando jugamos con imanes, que al jugar con un imancito a veces mirábamos que se atraían fuertemente, pero a veces eran repelidos de igual magnitud, de una forma fuerte, que eran rechazados. Entonces los que se atraían era porque tenían polos idénticos y los que se atraían era porque tenían polos diferentes, y los que se repelían, es decir, que no se atraían, tenían polos iguales, ya sean ambos positivos o ambos negativos, pero eran idénticos, así que se repelían. Ahí está mencionando acerca de una figura número 1. Entonces aquí podemos ver los polos opuestos se atraen. Si tenemos un imán como este, en forma de barrita, ¿verdad? Los imanes siempre tienen dos polos. Si yo corto este imán, al igual va a tener su polo sur, su polo norte magnético. Entonces aquí vemos un polo norte, aquí un polo sur, se atraen. Aquí lo mismo con este otro imán, polo sur, polo norte se atraen. En el literal B tenemos que polos iguales se rechazan, es decir, se repelen. Ahí vemos que son repelidos, por eso esa flecha va hacia allá. Y en el literal C nosotros podemos observar lo que es una imantación. Si nosotros también desde pequeños, creo que muchos lo hicieron, que agarraban clavitos o cualquier objeto de hierro o una agujita y lo pasaban sobre lo que era un imán. Entonces imantábamos y generábamos un imán artificial, y este atraía lo que eran las famosas limaduras de hierro, las que nosotros andábamos buscando en lo que era la arena. Ahí pueden observar que algo bien importante acerca de lo que es una aguja magnetizada que se encuentra en lo que es una brújula, señala lo que es el polo norte, y a eso el polo norte es geomagnético, no el norte geográfico. Entonces, debido a que los polos opuestos se atraen, los polos norte de un imán o una brújula deben apuntar hacia el polo sur. ¿Polo sur de quién? El polo sur magnético de la Tierra. Análogamente, el polo sur de la aguja de cualquier brújula señalará el polo sur geomagnético, cerca del polo sur geográfico. Debido a que los polos magnéticos opuestos se atraen, los polos sur del imán o brújula apuntan hacia un polo norte. Y aquí está lo que les decía: polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Si un imán de barra se parte en dos, cada extremo se convierte en otro imán de barra, cuyos campos magnéticos tendrán menor interacción magnética con otros cuerpos. O sea que siempre al dividirse la interacción magnética va a ser mínima, pero igual siempre se va a poseer lo que es un polo norte y un polo sur.
nosotros vemos, y eso lo hemos hecho cuando ponemos limaduras de hierro que recolectamos en el suelo o en la arena. Si ponemos una página de papel bond y arriba la limadura de hierro y abajo el imán, podemos observar que se forman estos y unos hasta le llaman como gatitos o pelitos. Entonces eso que nosotros vemos acá que se forma, que parecen un cangrejito o gatitos o pelitos, como le quieran llamar, esto nos está representando lo que son las líneas de campo magnético. Entonces nosotros podemos ver que según cómo se encuentran estas líneas, unas entran y otras salen, es como entra lo que es con mayor intensidad, ¿verdad? Un campo magnético se desplaza de un polo hacia otro polo. Y ahí se encuentra la explicación. La relación entre el magnetismo y las cargas eléctricas en movimiento. Se evidencia experimentalmente de la relación que hay entre el magnetismo y las cargas en movimiento. Esto fue descubierto en 1820 por el científico danés Hans Christian Ørsted, quien encontró que un alambre por el que se hacía pasar corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula próxima al alambre. Por su parte, André Ampère llevó a cabo investigaciones similares en Francia. Unos años más tarde, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos descubrieron que un imán que se mueve cerca de una espira conductora genera una corriente eléctrica en la espira. En el interior de un cuerpo magnetizado como un imán permanente, hay un movimiento coordinado de algunos electrones. En un cuerpo no magnetizado, los movimientos no están coordinados, las interacciones eléctricas y magnéticas están íntimamente relacionadas. Cuando existe esa interacción entre el campo magnético y eléctrico, nos generan lo que es electromagnetismo. Y un ejemplo de ello podemos observar lo que son los timbres y muchas otras cosas más, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra, también conocido como campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el interior de la Tierra hacia el espacio, donde se encuentra con el viento solar, corriente de partículas que emanan del Sol. La ciencia indica que el campo magnético de nuestro planeta se genera en lo más profundo del núcleo terrestre. Justo en el centro de la Tierra existe un núcleo interno de hierro sólido que mide aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna a 5.700 grados Celsius de temperatura. Este hierro se encuentra tan caliente como la superficie del Sol. Sin embargo, la presión causada por la fuerza de gravedad impide que se vuelva líquido. Alrededor de este núcleo interno se encuentra el núcleo exterior, una capa de 2.000 kilómetros de espesor, compuesta por hierro, níquel y pequeñas cantidades de otros metales en estado líquido. Debido a la presión más baja del núcleo externo en relación con el núcleo interno, el metal aquí es fluido, es decir, que está fundido y genera lo que son corrientes de convección. Todo esto viene a provocar que, gracias a las diferencias de temperatura, presión y composición dentro del núcleo externo, causan corrientes de convección en el metal fundido a medida que la materia fría y densa se hunde y la materia cálida y menos densa se eleva. La fuerza de Coriolis resultante del giro de la Tierra también causa remolinos en esta mezcla de metales fundidos. El movimiento del hierro líquido en el interior del planeta genera corrientes eléctricas, que a su vez producen campos magnéticos. Los metales cargados que pasan a través de estos campos continúan creando corrientes eléctricas propias, perpetuando el ciclo. Este ciclo autosuficiente se conoce como geodinamo. Y todo esto ocasiona lo que es el campo magnético de la Tierra. Nosotros lo vamos a ver a continuación, vamos a ver en 3D, realidad aumentada en 3D, cómo se encuentran las capas de la Tierra y en especial el núcleo externo.
Ando con la explicación de la guía gracias a Mergecube. Vamos a ver realidad aumentada en 3D. Vamos a observar lo que son las capas de la Tierra para que fácilmente podamos comprender lo que origina el campo magnético terrestre o llamado campo geomagnético. Ahí vamos a ver las capas por las cuales está compuesta la Tierra, la corteza, el manto superior. En la corteza es donde habitamos nosotros y la mayoría de todos los seres vivos. El manto superior, el manto menor, el núcleo externo y el núcleo interno. Recuerden que el núcleo interno se encuentra en estado sólido y el núcleo externo en estado líquido, que está compuesto en su mayoría por hierro, níquel y otros metales que se encuentran fundidos, y eso es lo que vamos a ver. Gracias a ellos son los que se origina el campo magnético terrestre. Ahí los estoy sacando a cada uno de ellos, y ahí pueden observar ustedes lo que es el núcleo externo. Este es el que origina lo que es el magma y está compuesto por metales fundidos que se encuentran a muchísimos grados Celsius. Esto hace que genere corrientes de convección, generando lo que es el campo magnético terrestre. Es como un gigantesco imán. Mi cubo ahí lo van a observar que se me aplastó en la gaveta que lo tenía al escritorio y me he quedado sin tinta, entonces por eso no lo pude volver a imprimir, pero funciona el explorador visual. Es una aplicación de Merge y la pueden encontrar gratis. Bueno, eso sería parte para que ustedes observen cómo se observa lo que son las capas de la Tierra, en especial el núcleo externo terrestre, el cual es el que origina el campo magnético. Bueno, podemos continuar con la guía. En la figura número 4 vemos lo que es un diagrama del campo magnético terrestre. Ahí pueden observar el literal A, que es es el polo norte geográfico. El B es el polo norte geomagnético. El C es una brújula. El D son líneas de campo magnético. El E es campo magnético terrestre. El F es el campo magnético terrestre. Es el eje del campo magnético terrestre. El G es el polo sur geográfico. El N es magnético. Nos está hablando de N es el polo sur geomagnético, en realidad es el polo norte magnético, que sería lo que es el H. Aquí tenemos lo que son características del campo magnético, que ustedes las pueden leer. Aparecen 4. Vemos lo que es la magnetósfera, que es la región exterior de la Tierra, y a partir de unos 100 kilómetros de altura en el magnetismo terrestre ejerce una acción predominante sobre las partículas ionizadas. La forma de la magnetósfera terrestre es el resultado directo de la acción del viento solar, que comprime su lado cercano al Sol a una distancia de 6 a 10 veces el radio de la Tierra.
y se extiende al lado contrario hasta distancias que posiblemente equivalen a 1000 veces el radio terrestre. El campo magnético protege a la Tierra del daño causado por el viento solar, una corriente de partículas cargadas con energía que emana del Sol. Sin el campo magnético no tendríamos atmósfera, y sin atmósfera las temperaturas en la Tierra variarían de forma muy similar a las temperaturas de la Luna, desde 123 a 153 grados Celsius. Los animales, ahí se menciona, aves y tortugas pueden detectar el campo magnético de la Tierra y usarlo para navegar durante la temporada de migración. También es utilizado por los geólogos para estudiar la estructura de rocas subterráneas. Por lo general, los topógrafos geodésicos buscan yacimientos de petróleo, gas o minerales. Y ahí se menciona algo bien bonito acerca de, nosotros hemos escuchado acerca de las auroras boreales y las australes, que son aquellas luces de colores que se observan en los cielos de muchos países de las latitudes norte. Bueno, tenemos el apartado Ponte a Prueba, que desde aquí usted va a copiar en su cuaderno. Recuerden que las respuestas de este apartado se encuentran al final de la guía. Y las tareas de la semana, que es lo que tiene ponderación y usted va a trabajar, vale 10 puntos. Tiene que responder las siguientes preguntas. Eso es todo por esta semana. Recuerden acatar las medidas de bioseguridad. Sintonicen el día martes la teleclase y háganle caso a sus papitos. Hasta la próxima.